קדש את ליבי, קדש את נפשי, קדש את גופי לעבוד אותך. אדוני, קדש את ליבי, קדש את נפשי, קדש את גופי לעבוד אותך. Shalom. La revolución MAP es la revolución mesiánica, apostólica y profética. Es la restauración de tiempo final de todas las cosas, de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles 3, del versículo 19 al 21, que dice que todo tiene que ser restaurado antes que retorne el Mesías Yeshua a Jerusalén. El pueblo de Israel de vuelta a su tierra, la tierra de Israel, y de vuelta a su Dios. Y la iglesia de retorno a los fundamentos hebreos, judíos, apostólicos, originales, como la iglesia primera. ¡Aleluya! Los ángeles han estado esperando por 2000 años. Los demonios están temblando, porque en el siglo XXI recuperaremos toda la gloria del siglo I. Shalom. Y bienvenidos a Clamor de Avivamiento desde Israel a las naciones de la tierra. Hoy vamos a aprender cómo caminar en autoridad al caminar bajo autoridad. Aleluya. Vamos a abrir Mateo capítulo 8 y vamos a ver el principio directamente desde Mateo. Dice la palabra así. Y Yeshua estaba entrando en Cafarnaúm, el versículo 5 de Mateo 8, y se le acercó un centurión, suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Yeshua le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no ha hallado nadie con una fe tan grande. Interesantemente, el maestro dijo que tener fe significa estar bajo autoridad y creer en la importancia de eso. Vamos a ver que el principio de estar bajo autoridad es el principio que te va a mantener en autoridad todos los días de tu vida. Primeramente, notemos todos estos eventos bíblicos. Evento número 1, en Apocalipsis capítulo 12, vemos la primera expulsión. La primera expulsión es cuando Lucifer, que era el querubín protector, es expulsado desde el cielo, desde el lugar más alto, más sublime, cuando él es el querubín protector, cobertor sobre el trono de gloria, pero por rebeldía, por no estar bajo autoridad más alto, él es expulsado del cielo, por querer él tomarse la ley en sus propias manos. Y dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo, Mijael y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí podemos ver de que la rebeldía no paga. La paga de la rebeldía no paga bien, sí paga, pero lo que paga es expulsión de la presencia de Elohim. Y podemos ver aquí claramente de que ellos no pudieron prevalecer. Una persona rebelde nunca va a poder prevalecer. Incluso Hitler, que era de lo más rebelde a los mandamientos de Elohim, al Dios de los cielos, aunque pareció que prevaleció por un tiempo, hizo un montón de mal, eventualmente no prevaleció y al final el Señor lo tornó para bien, y en este momento Israel fue restaurada a su tierra en el año 1948, que básicamente son solamente 3 años después que se terminó el holocausto. Así que podemos ver de que aunque la persona camina en rebeldía, a la final no va a prevalecer, sino que va a heredar toda la maldición. Ahora vamos a ver este principio de caminar bajo autoridad o no bajo autoridad, qué es lo que causa bendición o maldición, y podemos ver claramente en Génesis capítulo 3
que cuando el hombre y la mujer quebraron un mandamiento de Elohim, no 2, no 3, no 4, solo uno, y este particular mandamiento era dietario, para aquellos que dicen no, que no importa, que hoy podemos comer lo que quiera. Los mandamientos dietarios son importantes desde Génesis para adelante. El Señor siempre le ha mostrado a su pueblo lo que es correcto comer y lo que no es correcto comer. Así que tomen en cuenta eso y estudien Levítico 11 en cuanto a los animales puros y los impuros en los mandamientos dietarios. Ahora, en Génesis capítulo 3 podemos ver de que la serpiente le mintió a la mujer se creyó la mentira, el esposo también no la paró, y al irse al lugar de rebeldía, de quiebra de mandamientos en contra de la autoridad de la palabra de Elohim, dice entonces en el versículo 24, 23 y 24 de Génesis, dice así: y Yahvé Elohim lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de vida. Así que vemos aquí que la primera expulsión celestial es Lucifer, que se transforma en el dragón, en el diablo, por rebeldía, fuera de su posición, demovido de su posición y del cielo. La segunda expulsión es cuando Elohim expulsa a Adán y a Eva fuera del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque se rebelaron a la autoridad de su palabra. Y ahora vamos a ver el tercer desastre que ocurre sobre la tierra, y está ya en Génesis capítulo 6, en la época de Noé. Y vemos aquí que la palabra nos dice que, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y tenemos aquí un evento entero que estaba sucediendo, pero tremendamente malo. Dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces Yahvé Elohim dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y decía, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Elohim se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, héroes de renombre. Pero dice, Yahvé vio la maldad, que era mucha la maldad de los hombres de la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esta situación aquí en Génesis 6 es impresionante. Los hijos de Elohim aquí, tal como están descritos, son de hecho los ángeles caídos, aquellos que se fueron con Satanás en Apocalipsis 12, porque ellos eran como hijos de Elohim, pero se cayeron a la tierra, y los hijos caídos de Elohim, los ángeles caídos, los demonios, escúcheme bien, empezaron a tener coito con las hijas de los hombres, quiere decir con las mujeres, con los seres humanos. Y de eso sale una mezcla de raza entre demonios y hombres que se llaman los gigantes y los héroes. Esos gigantes tenían 6 dedos, no solamente 5 dedos. Era diferente completamente a la raza humana. Entre esos gigantes está, por ejemplo, Amalek, que era uno de los gigantes, y de esa raza sale Hamán, el que trata de destruir en el tiempo de Persia, en tiempo de la reina Esther, a todo el pueblo de Israel. Más tarde también, cuando conquista Josué, está Og, el rey de Bashán, en todo el área del Golán y del norte de Israel, que también era uno de esos gigantes. Y esos gigantes básicamente tienen que ver con ¿qué? Con coito entre demonios y hombres. Eso es conocido entre gente en el oculto, cuando demonios y hombres tienen ese tipo de relación. Y Dios dice que la maldad del hombre ya llegó a su fin. ¿Por qué? Porque ahora los demonios también empiezan a caminar por la tierra a través de estos hijos que engendran. Ahora mira, dice la palabra particularmente, dice, entonces Yahvé, versículo 5, vio que era mucha la maldad de los hombres de la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Nota que dice intención de los pensamientos de su corazón. Así que podemos ver que Dios no solamente está juzgando por las acciones del hombre, sino por lo que piensa el hombre. Tú puedes verte muy bien, pero si tu pensamiento está mal, el Señor va a juzgar ese pensamiento. Y dice entonces, por esta situación, por haberse rebelado contra los principios de Elohim, contra los mandamientos de Elohim, contra los caminos de Elohim, dice entonces Yahvé dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho.
Aquí puedes ver de que el Señor no solamente sufre el hombre por su propio pecado, sino que por quebrar mandamientos, por caminar en rebeldía, primeramente a la palabra de Elohim. ¿Qué pasa? Los animales sufren, las aves sufren, la creación sufre. Por eso tenemos en Romanos 8 donde dice que toda la creación está en espera, está gimiendo, está con gruñidos para la revelación de los hijos de Elohim, aquellos de nosotros que vamos a caminar en obediencia y en autoridad, porque no hay forma de caminar en autoridad sino más en obediencia a su palabra, a su espíritu y también a las autoridades que Él pone sobre esta tierra. Vamos a ver en este momento, dice entonces en el versículo 10, y Noaj, dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. ¿Por qué halló él gracia? Porque en toda su generación el único que estaba bajo autoridad era Noé. Y al estar bajo autoridad del Altísimo, él se ganó el premio. Fue el único que fue salvo, él y su casa, porque el Padre afecta a toda la casa. Por lo tanto, ese padre que estaba caminando en autoridad causó que su mujer se salve, que sus 3 hijos se salven, que las 3 mujeres se salven y todos aquellos que le obedecieron al padre. Note esto, si Noé hubiera recibido el mandato de Yahvé de construirle el arca, pero algunos de sus hijos le hubieran dicho, Ham, o Shem o Jefet, le hubieran dicho, no, yo no quiero trabajar contigo, esos hijos, te prometo, hubieran muerto en el diluvio, igual que todos los demás, porque el principio de estar bajo autoridad siempre aplica bajo el Señor y también bajo las autoridades terrenales. Entonces podemos ver que el desastre primero, el primer diluvio de la tierra, no había nunca llovido, fue el diluvio a causa de la rebeldía del ser humano que no quería caminar bajo autoridad porque tenía la naturaleza del diablo que fue rebelde desde un comienzo, rebelándose contra la autoridad de Elohim. Ahora yo quiero mostrarles a ustedes en Números capítulo 16, vamos a ver la primera vez que la tierra se abrió, la primera vez que hubo un terremoto. Muchas veces la gente dice, madre naturaleza, con todo lo que está pasando, con los terremotos, las tormentas. Yo digo, no, madre naturaleza, Padre Dios, Padre Elohim. Porque usted puede ver que todos los desastres naturales comenzaron a causa de la rebeldía. A causa de la rebeldía, diluvios. A causa de la rebeldía, terremotos. Números 16. Y vamos a ver, dice así la palabra. En el tiempo que el pueblo de Israel estaba en el desierto, Moisés estaba de líder, pero a alguien no le gustó. Y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Aquí podemos ver de que se levanta contra Moisés no cualquier persona, sino que de los líderes de la congregación. Porque muchas veces el Señor pone a alguien más alto que otra persona, ellos también son líderes y dicen, ¿por qué se va a exaltar el pastor sobre mí? ¿Por qué se va a exaltar el apóstol sobre mí? ¿Por qué me van a decir a mí lo que hacer? Si yo también soy líder, yo también soy ungido. Eso sucede cantidades de veces, especialmente cuando hay equipos de alabanza con un líder ungido. Yo sufrí eso en Tel Aviv, cuando estaba pastoreando en mi congregación en Tel Aviv, donde había un líder que tenía mucho talento y unción, pues él terminó llevándose a todo el equipo de alabanza y a la mitad de la gente más equipada de la congregación, todos los jefes. ¿Por qué? Porque se rebelaron bajo mi autoridad, que yo era la autoridad en esa congregación, y por lo tanto causaron tremenda cantidad de dolor. Este tipo de eventos sucede casi en todas las congregaciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás se rebeló desde un comienzo y Satanás tenía mucha música adentro. Él estaba lleno de riquezas, lleno de música. La palabra nos dice en Isaías 14 y también en Ezequiel 28 cuán bendecido era Lucifer, que era el ángel cobertor que se transformó en Satanás, y él tenía esa música adentro, tenía flautas, tenía panderos, y por lo tanto a través de la música muchas veces viene la rebeldía en las iglesias, en donde líderes de alabanza no se sujetan a los pastores pensando que ellos tienen más unción, y como la música afecta mucho al pueblo, entonces ellos piensan que ellos tienen más influencia sobre el pueblo y saben más que el pastor. Un líder de alabanza que no se sujeta a su pastor no es digno de estar sobre el altar, porque tiene la misma naturaleza que Satanás y hay que expulsarlo fuera de la congregación, igual como Satanás fue expulsado fuera del cielo y también el hombre fuera del jardín del Edén. El Señor no tolera la rebeldía.
Él puede dar advertencias para que nos arrepentamos, pero si no hay arrepentimiento y la bondad de Dios lleva al arrepentimiento, entonces hay que expulsar. Ahora vemos que estos jefes se levantan y dice, y esto es lo que dicen, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Yahvé está en medio de ellos, porque entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor. Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo, diciendo, mañana temprano Yahvé mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así aquel a quien él escoja, y lo acercará así. Moisés reaccionó perfecto, se fue de rodillas enfrente del Señor porque él estaba en sujeción al Señor. E inmediatamente dijo, bien, que sea el Señor entonces que decida quién es el que él escogió. Y vamos a ver cómo escogió el Señor, cómo demostró quién tenía autoridad y quién no tiene autoridad. Es muy importante esto porque esto sigue pasando continuamente en la tierra y en muchas iglesias. Y dice entonces, haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros y poned fuego en ellos y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia de Yahvé. Y el hombre a quien Yahvé escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. Aquí estos eran los líderes que se estaban levantando en contra del apóstol escogido por Dios, en contra de aquel profeta que Dios había enviado, el libertador de Israel. Y dice, ¿qué se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos hijos de Leví contigo? Y pretendéis también el sacerdocio. No es suficiente que Dios ya te ha dado posición, líderes de alabanza, líderes de intercesión, que también quieren el pastorado. Esto sucede en cantidades de iglesias. Ahora, quiero que entiendan que este tipo de rebeldía es muy común, normal, pero realmente la rebeldía de raíz en la iglesia comienza con el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea, cuando la iglesia se rebeló a través del Concilio de Nicea, diciendo vamos a separarnos de la detestable compañía del judío porque el Salvador nos ha mostrado otro camino, instantáneamente toda la congregación, la iglesia del siglo IV se rebeló contra los padres espirituales judíos. Y desde ese momento cayó la maldición en esa iglesia y cayó en apostasía y cayó en la edad oscura. El Espíritu Santo cesó de funcionar, casi no habían señales y milagros, casi no se podía salvar nada. ¿Por qué? Porque Dios decidió en su orden perfecto que los padres espirituales de todos los gentiles sean judíos. Por eso Él decidió que Israel es como madre a las naciones. Y por lo tanto podemos entender Génesis 12:3 mucho más de este lugar. En Génesis 12:3 el Señor dice, bendeciré a aquel que te bendice, al pueblo de Israel, a Abraham y todo el pueblo de Israel, maldeciré al que te maldiga y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Podemos ver que cuando la iglesia se rebeló contra Israel, se rebeló contra las costumbres, se rebeló contra los mandamientos como daba el pueblo de Israel, contra la Torá, y decidió incluir fiestas paganas y toda clase de leyes paganas, inmediatamente cayó en maldición. ¿De qué? De división. Se abrió la tierra. Pero ¿cómo se abrió la tierra en este caso? Porque empezaron a haber divisiones tras divisiones tras divisiones en la iglesia, y hasta este día hay multitud de denominaciones, de creencias, de doctrinas, y no estamos en unidad, como Juan 17 dijo. Porque la unidad a la cual llama el Señor dice, santifícalos, dice en Juan 17, dice, santifícalos por la verdad, tu palabra es verdad. O sea que solamente cuando estamos sin rebeldía podemos estar en unidad, podemos caminar bajo autoridad, y entonces podemos ser uno para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. Esa unidad es entre judío y gentil, al gentil restaurarse a las raíces hebreas de la fe y al reconocer de nuevo el apostolado del pueblo judío a las naciones de la tierra. Eso va a causar bendición, se van a quebrar divisiones y se va a ir la rebeldía por la borda. Ahora podemos ver que Moisés estaba pero muy airado con Coré, porque ellos tenían toda la posición del mundo, pero no les fue suficiente. El diablo codició más y ellos también codiciaban más. Entonces ellos empezaron a quejarse, dicen, no eres suficiente que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel, Egipto, para que muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorarte sobre nosotros. Ellos siguieron desafiando el apostolado de Moisés. En verdad tú nos has traído una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Le sacaría los ojos a estos hombres? No iremos.
Entonces vemos aquí de que ellos se rebelan. ¿Por qué? Porque todavía no habían llegado a la herencia, no habían llegado todavía a la tierra de Canaán y ellos estaban en incredulidad. Amados, la incredulidad, la quejumbrosidad siempre causa rebeldía, porque sucede que cuando estamos en incredulidad y no vemos todavía las promesas cumplidas, nos rebelamos en contra del Señor, tal como se rebeló Coré en contra de Moisés. Cuando uno se rebela en contra de una autoridad establecida sobre la tierra, es contra Yahvé que se rebela. ¿Y cuál es en ese caso lo que pasa aquí? Dice la palabra así. Así reunió, en el versículo 19, así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión, y la gloria de Yahvé apareció a toda la congregación. Note que yo te he dicho que a veces la gloria aparece para bien y a veces la gloria aparece para juicio. En este caso, la gloria apareció para bien con Moisés, pero para juicio a los rebeldes. Y dice entonces Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación para que yo la destruya en un instante. Pero ellos, Moisés, cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Elohim, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Entonces respondió Yahvé a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Principio importantísimo, aléjate de los rebeldes, porque te voy a decir algo, va a caer el espíritu de juicio contra los rebeldes en toda la iglesia y mejor será que tú no estés al lado de ellos. Mejor será que estés lejos para que no caigas también sobre ti, porque la rebeldía es infecciosa, el quebrar mandamientos, el desobedecer a autoridades, el deshonrar a padres es infeccioso, así que mejor que te corras de allí. Y dice entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram y le seguían los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo, en esto conoceréis que Yahvé me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Pero si Yahvé hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Sheol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado a Yahvé. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Sheol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Aquí podemos ver entonces que el primer terremoto, el primer temblor, esa apertura de tierra es por rebeldía. Podemos ver que todos los desastres comienzan por la rebeldía del hombre. Y tal como fue en ese tiempo, también en este. Todos los desastres están sucediendo por la rebeldía del hombre. El hombre se dedica a culpar al Señor, pero es por su rebeldía. Ahora vamos a ver en Santiago 4, vamos a irnos directamente para allá. Vamos a ver la importancia de esto, donde dice la palabra, someteos al Señor. Someteos primeramente al Señor. Y después resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. O sea que tenemos que primero someternos, porque dice que Él da más gracia al humilde, pero Él resiste al rebelde. Santiago capítulo 4, Jacob, que es el nombre verdadero de Santiago. Jacob capítulo 4. Él entonces da más gracia al humilde, pero resiste al rebelde. El rebelde, aquella persona arrogante, rebelde y orgullosa, nunca va a recibir bendición de Adonai. Por lo tanto, tenemos que imitar a aquellos que obedecieron y que también honraron a autoridades. En Malaquías capítulo 4 dice la palabra que si no hay un retorno de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, el Señor va a herir la tierra con maldición. En este momento el Señor está llamando a toda la iglesia a retornar al seno de Israel, a retornar a los fundamentos hebreos de la fe, a retornar a la obediencia al movimiento apostólico que hubo en el primer siglo desde Jerusalén a las naciones. Y ahora está de nuevo renovando ese movimiento apostólico desde Israel a las naciones. El Señor está llamando a toda la iglesia ahora a humillarse delante de Él y a recibir de vuelta las raíces hebreas de la fe, las sendas antiguas que causan paz para nuestras almas, y entre ellos es obediencia al Señor, a sus autoridades. Aleluya.
Es importante que entendamos que cuando obedecemos a las autoridades, no vamos a obedecer a autoridades que nos dicen pecar en contra del Señor. Pero autoridades puestas por Dios sobre la tierra tienen que ser obedecidas. El rey David obedeció al rey Saúl. Aunque el rey Saúl peleaba contra él, se escapó de él para que no lo mate, pero siguió honrándolo. Samuel se levantó en la casa de Elí. Aunque Elí estaba en apostasía, él no siguió la apostasía de Elí, pero se puso como Shmuel, una persona que escucha y obedece a Dios en medio de esa apostasía, pero siguió honrando también incluso a su líder. Ahora podemos ver de que la honra a líderes, honra a autoridades, le complace al Señor, aunque a veces no podamos obedecer a aquellos que están fuera y en apostasía. Tenemos que entender el principio de estar bajo autoridad para estar en autoridad, primeramente a la palabra, primeramente al Señor, y con eso los fundamentos hebreos originales de la fe, y después, aleluya, también aquellos líderes y autoridades que Él pone bajo la tierra. Cuando tú caminas bajo autoridad, estás en autoridad y el diablo huirá de ti. Gloria al Señor. Fuego santo, arde en mí, tú eres mi deseo, arde en mí. Fuego santo, arde en mí, tú eres mi deseo, arde en mí. Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor. Santifica mi cuerpo para adorarte, oh Adonai. Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor. Santifica mi cuerpo